Bueno, mi nombre es Graciela Marcia, soy la pastora o esposa del pastor de la iglesia del Rey Jesús aquí en el centro. Soy Laura Silva, del Centro Vecinal Villa. Claudia, te toca. Perdón, creí que era para mí. Claudia Villabona, de Parque Jardín. ¿Pedida? Fíjate que me parece que no es para acá, debe ser para Yo estoy esperando que vengan a buscar cosas. ¿Quién? Bobo, Alejandro Bobo, ¿no estaba? ¿Alejandra y Ale? No, sí, estaba en el centro vecinal. Sí. Del dominador. ¿Pero era él? No está en el consejo en este momento, pero sí en la comisión de patrimonio. Mira vos. Así que es muy probable que haya venido para acá. Mira. Porque está en la comisión, hay un estamos trabajo, trabajando sí. en la comisión de patrimonio. Yo me anoté. Me inscribí. Para el grupo, para la jornada del jueves. Para la jornada del jueves, que yo les mandé la invitación a todos. Sí, yo la compartí. También. En mi estado. ¿Está bien? Y en el centro vecinal, creo que. No, en el centro vecinal entró por prensa. Bueno, están vivos. Te tenés que presentar. Bueno, buenas noches a todos. Un gusto nuevamente. Hoy es 22 de abril, nuestro cuarto plenario del año. En esta ocasión vamos a leer. Leemos el acta de la pasada. Lunes 15 de abril del 2024, siendo las 20:45, nos reunimos las distintas instituciones con quórum. Luis Héctor Miranda, Club Atlético La Falda, Liceo Duarte Barrio Centro, Centro Vecinal Villa Caprichosa, Gloria Fernández y Horacio Bayana en videollamada, Centro Vecinal Parque Jardín, Claudia Villabona, Consejo de la Juventud, Nadia Domínguez, Catalina Le, Centro Vecinal Villa Edén, Silvina Siria Truzzi, Fundación Franca, Silvina Harber y Karim Blanco en virtual. Juventud por una misión, Angie Garzón, que lo hizo virtualmente, Iglesia Cristiana El Rey Jesús, con Graciela Mancia. El orden del día, el presupuesto participativo, se decide llamar para un plenario, en el plenario del 29 de abril al director de Relaciones Institucionales, Jorge Rial, que se acaba de enterar, y a las instituciones que participaron en el proyecto del 2023. En cuanto a la gestión realizada al vecino sobre la problemática de la cooperativa de agua, fue acompañado por la presidenta del Centro Vecinal Centro, quedando las soluciones, quedando solucionada la gestión, solo la gestión nada más. El lunes 22 de abril, quedó solucionada la gestión de vos acompañarlo. Después veremos cómo se sigue. El lunes 22 de abril se recibirá al escritor Enrique Roble con el motivo de la presentación de su libro. En razón de la no disponibilidad del ingeniero Farri, se determina buscar otro ingeniero que nos brinde la charla sobre el proyecto de Huerta. En las cartas entrantes tenemos a la Biblioteca Popular Sarmiento. Dice: señor presidente, Consejo de la Ciudad de La Falda, Luis Altamiranda, presente. Asunto: invitación a los 90 años del aniversario de la Biblioteca Popular Sarmiento. La Falda, 19 de abril de 2024. La Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Sarmiento tiene el agrado de invitar a usted y a por su digno intermedio a todos los miembros de ese Consejo, representantes de instituciones y barrios, al acto de la celebración de los 90 aniversarios de nuestra institución, a realizarse el próximo viernes 26 de abril de 19 a 20:30 horas en el Salón Dr. Salomón Meirovich, calle 25 de Mayo, 433, La Falda. Asimismo será ocasión para recordar los 90 años de la elección y asunción de las primeras autoridades municipales. En simultaneidad
temporal con el nacimiento de esta biblioteca, esperando contar por su presencia, así como los de los miembros del Consejo de la Ciudad. Saludamos atentamente con distinguida consideración y respeto, Silvia Olvera, presidenta. Sí, sí. Bueno, en esta ocasión nos visita Enrique Robles, filósofo. Bueno, un poco obligado el título que me ha dado. Bueno, yo soy egresado de la Facultad de Filosofía, pero filósofo, yo siempre digo filósofo de Aristóteles, eso. Oye, escritor. Eso. Sí, ensayista, escritor, sí. En realidad lo que les vengo a compartir es un trabajo de investigación. Bueno, okay. Sí. Nos visita Carolina Real. Muchas gracias por venir, acompañarnos. Y Ariel, Sí. muchas gracias por acompañarnos. A usted. ¿Sí? Bueno, nosotros por lo general no tratamos estas cosas ocasionales. Realmente hoy es como un honor hacerlo esto. No, el gusto es mío que ustedes me abran las puertas y que, siendo en la organización que han construido, me den un espacio. Buenísimo. Y esto lo articulamos entre conceptos de ciudad, asuntos institucionales y cultura. Entre los tres vamos a hacer, hoy presentar con nosotros este libro y bueno, lo hacemos públicamente, ya vemos la fecha. Pronto. Bien, sí, acordemos cómo presentarlo. Para quienes vamos, a quienes participamos, que les puede interesar. Para mí es muy especial esto, por una cuestión sencilla. Yo di una charla el año pasado sobre este tema en la Asociación Monserratense. Pero yo no vivo en el Montserrat ni en Córdoba. Tenía el compromiso que le he dado hace muchos años. Bueno, pero acá nací y acá viven mis 4 hijos, mis 5 nietos. O sea que para mí particularmente muy importante que ustedes me inviten. O sea que el que estoy agradecido soy yo, orgulloso soy yo. Bueno, y aparte de amigos históricos de mi viejo, ¿no es cierto? Acá. Amigos cuyos padres eran amigos del padre. O sea que es importante. Les comento de qué se trata, como para que ustedes, si tienen a alguien a quien invitar para el día de una presentación más formal, se lo traslade. Este es un trabajo de investigación cuyas bases son estas, y continúa, yo lo estoy siguiendo en otro volumen más todavía, porque es un trabajo metodológico. Lo que plantea esto es una lógica de la historia. Si bien yo soy historiador desde la filosofía, porque lo que hago es historia del pensamiento, como historiador, los especialistas, historiadores que estudian los hechos puntualmente, siempre se ven que comparten el terreno con nosotros, con los que hacemos filosofía de la historia. Este es un trabajo de filosofía de la historia. Y en su primera parte, en esta primera parte, esto que es un esbozo metodológico, lo que plantea es justamente un camino para encontrar la lógica de la historia. ¿Cuál es el sentido, digamos, el horizonte del sentido de la historia? Es decir, no hacia atrás, sino hacia adelante. Digamos. No examinar los hechos, si bien está sostenido sobre los hechos puntuales, ¿no es cierto? Y hay referencias indeclinables sobre lo que serían los hechos puntuales. Sin embargo, la filosofía de la historia es una especulación. Nosotros tratamos modelos alternativos. Yo siempre refiero a uno, pero que es el más obsoleto, digamos, más antiguo, ¿no es cierto?, más remoto, que es el de San Agustín. San Agustín dice, bueno, ¿y qué es la historia? Es un plan de Dios, dice. Yo no digo que sea un plan de Dios, pero que una planificación la hay. ¿Desde dónde yo lo veo? Desde una filosofía estructuralista. O sea que lo observo también como un plan, pero no
plan de Dios, sino el plan del logos, el plan de la razón humana, el plan del espíritu absoluto, el espíritu como inteligencia que abarca todo y que en su desarrollo va haciendo emerger un montón de planos, el de la política, el del arte, el de la filosofía, el de la religión. Son todas expresiones de esa forma de espíritu que se va desplegando a través del tiempo, y esa construcción es lo que se llama historia, lo que llamamos historia. Ahora, la historia tiene distintos sentidos y distintas interpretaciones, porque hay quienes interpretan, por ejemplo, estos resultados. La historia es un resultado de las relaciones sociales y económicas, así, lo que se llama materialismo histórico. Pero también es una concepción y una propuesta histórica que descansa en ese perfil de la filosofía histórica como historia especulativa. Tan admisible el marxismo como el liberalismo. El liberalismo es otra propuesta. Si ustedes leen a un tipo como Fukuyama, que está mencionado acá, bueno, ellos creen que están en la cumbre de la predicción histórica. Dicen, las cosas van a ocurrir así. Uno dice, bueno, va a haber un sistema de revoluciones hasta el punto en donde la lucha de clase va a llevar a un estado de libertad y liberarnos de la sujeción del capital. Esa es una concepción. Hay otras concepciones. El liberal dice, no, la expresión, la pura expresión de la libertad ejercida en el mercado va a generar una sociedad más justa. Bueno, eso es otra predicción. Tan válida como la de San Agustín, ¿no? Porque es tan improbable como la de San Agustín también. Pero ¿qué pasa? En el camino eso, este libro sí tiene algo que a mí me gusta, si ustedes me preguntan por qué me gusta, porque propone un método, y el método que propone se llama morfología comparada. Yo lo que hago acá es tratar de llevar al lector de esto y conducirlo a que se atreva a formular un estudio crítico acerca de la comparación del desarrollo de las distintas culturas. La china, la hindú, la clásica, la occidental, la musulmana. Entonces, cuando vea todo ese mapa, cuando examine ese mapa, iba a encontrar que la historia tiene por lo menos más elementos, tiene más herramientas, ¿cierto?, para interpretar la realidad. ¿Qué pasa? Que ese modelo reclama una justificación lógica, y yo trato de dársela acá. Trato de dársela recurriendo a pautas psicoanalíticas, pautas de la antropología cultural, pautas son pinceladas dentro de distintos sistemas filosóficos que, vuelvo a decirles, no son absolutos, no son determinantes, son alternativos. Pero es que estamos en el terreno de la hipótesis. Siempre es una hipótesis, ¿cierto? Hipótesis no comprobada, pero a la historia especulativa o a la filosofía de la historia no le interesa como corroborar. Lo que le interesa es tener una teoría que sea sólida, que sea coherente, que tenga consistencia, que no tenga contradicciones y que pueda revelarse a través de la contrastación de hechos. Y ver, por ejemplo, que lo que pasaba con el helenismo está pasando actualmente. Bueno, o sea que, digamos, los procesos sociales, el grado de escepticismo, el quiebre de la democracia, es lo que pasaba también en el helenismo. O sea que advertir esa contrastación enriquece. Y acá vamos a la cuestión práctica. Nosotros tenemos una crisis educativa, creo que es muy seria. Bueno, estudiar la historia desde la morfología comparada es otro modo de saber la historia y aprender qué valor tiene el arte dentro de la historia, qué valor tiene la religión, qué valor tiene la filosofía, qué valor tiene el desarrollo del pensamiento científico, y ubicarlo. Ya eso es muchísimo.
Si nosotros pudiéramos trasladar eso a las aulas, sería fantástico. Alguno me dijo, ¿y qué vas a hacer con 14 materias? No, 14 materias sobran, lo que hay que tener son menos materias, pero que estén articuladas. Por ejemplo, yo soy profesor de lógica. Yo no me explico por qué nunca, y hablo de colegios más o menos que han tenido cierta relevancia, ¿no? Y vos decís, ¿por qué acá no está articulado los programas de modo tal que la informática se vea de la mano con los fundamentos de la lógica y con los de la matemática? Y tendríamos un corpus de 3 materias reunidas en uno, no 14 materias que confunde a cualquiera. Yo creo que si nosotros tuviéramos 14 materias hoy, todavía estamos en el secundario. Es bastante difícil no encontrarle a la morfología comparada un escenario concreto de resoluciones prácticas. Esto se puede llevar a la praxis y se puede trabajar, por supuesto, debiéndose trabajar mucho más. Si bien están sentadas las bases y aceptando el alcance teórico que tienen estas bases, como por ejemplo el estructuralismo dentro de lo que esto se enuncia, ¿no es cierto? También ocupa un espacio de la biología, hay una mirada biológica también, donde se recurre uno para argumentar el valor que tiene esta morfología comparada. Bueno, también se recurre a aspectos y a principios biológicos. Bueno, una vez aceptadas estas bases, se puede continuar desarrollándose el trabajo. Por eso yo digo que esto es una investigación que no está terminada, de curso, una investigación de curso. Puede demorar, yo tengo 67 años, puede llegar a demorar 67 más, no lo sé, realmente. Lo que sí sé es que esto, aprovechando el espacio que ustedes me dan, a mí me da lugar para recolectar voluntades, para hacer que se acerquen a la discusión. Está, por ejemplo, Karen, que es de la Junta de Historia, me interesa que en la Junta de Historia, yo sé que es la historia regional, pero yo sé que a ella le interesa particularmente la historia universal también, la historia en general. Entonces, continuar, profundizar un trabajo de investigación metodológica es un aporte para la cultura, para la educación, básicamente es un sentido para mi vida. Eso, más que el aporte por los demás está, pero créanme que esto empieza por mí. Siempre un libro empieza por uno mismo, ¿no? Por revelar aspectos que uno mira y, bueno, que quiere compartirlo, ¿no? Pero bueno, esa es, digamos, en síntesis, me abro la pregunta que me quieran formular, ¿no? Pero es la síntesis que puedo hacer más apretada. Así que, si me quieren, sí. Cuando nombró las distintas... Tuteame. Sí, las distintas, por ejemplo, que nombraste oriental, corrientes. ¿Encontraste algún patrón? Sí, mucho. Fíjate que para señalarte uno de miles, de cientos que hay. Yo recién hablé del escepticismo en el periodo helénico y te digo que nosotros atravesamos una situación como esta. Fíjate que hay rasgos que hacen que sea que esos dos que te mencioné sean mucho más comunes y estén más próximos. Porque si te dijera que en el mismo helenismo hay también una concurrencia al escepticismo. El helenismo termina con Pirrón de Elis, que es escéptico. Y nosotros el escepticismo es contaminante, según mi visión, ¿no? Pero también hay un estado que se evanece, un estado que va desapareciendo, que va entrando en crisis y que no se sostiene. Y vos decís, pero ellos perdieron la ciudad-estado de Grecia y nosotros, el Estado-nación no existe más, pero no acá en el mundo.
hay otra cosa que hay que aceptar. Como regla general, toda corriente que tiene vigencia genera en su ruptura, en su quiebre, una opuesta. Acá hay dos métodos que se plantean, uno es el que le dije morfología comparada y el otro es el de la dialéctica propia, muy propia, exclusiva de este tipo de historia o de reflexión histórica, de filosofía de la historia. Esto es como que no puede escapar a esa metodología dialéctica como complemento. Desde ahí se entiende, lo cual lleva a consecuencias como, por ejemplo, poder no tener que dividir más las ciencias naturales de las sociales, cosas que implican en el orden práctico modificaciones que son trascendentes. Pero respondiéndote a lo que decías vos, esta cuestión que te digo del Estado-Nación, nos da cuenta de que en el helenismo y ahora hay un cambio de paradigma mundial, ¿o no? Se cambian. Estas estructuras generan estructuras del contrario, en un juego antitético, o sea, dialéctico. Sí, se modifican. Ahora, ¿qué pasa? Es un cambio de época. Es un cambio de época, tiene todos los signos del cambio de época. Por eso, el otro día me decía un amigo, bueno, hablando del marxismo, que yo había adherido muchos años al marxismo. Y yo le decía, bueno, pero tiene 1840 el marxismo. Hay que ver si esa matriz explica o es suficientemente lo hecho. Pues puede explicarse teóricamente, ser suficiente teóricamente, pero no tiene ningún impacto ni trascendencia en los hechos reales. No alcanza a explicar ningún hecho real. Entonces ahí es como que, no es que la historia deje de ser científica, lo mismo podría seguir siéndolo desde una pura especulación. Valdría como teoría, valdría. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros la fijamos, la abordamos como el principio del paradigma, es decir, lo que llaman los alemanes la Weltanschauung, la mirada o la mirada cósmica, el modo de ver el mundo. No queremos darnos cuenta, el modo de ver, el modo de querer ver el mundo no es el de Marx y Engels, no lo es. No lo es. No digo de que sea como teoría desechable, ¿no? Simplemente digo de que no alcanza para, no sé si alcanza para interpretar la realidad, no lo sé. Algunos aspectos, algunos lugares, algunos problemas, algunas vicisitudes o coyunturas, lo que se llama en historia coyuntura con cambios, sí, está bien. Porque ninguna teoría es desechable. Si ustedes toman a Aristóteles, créanme que se sorprenderían de ver la vigencia que tiene Aristóteles. Y el pobre Carlos Marx diga todas, ¿no? Porque en realidad se lo critica sin haberse leído una. Pero más allá de eso, se lo critica no viendo que el contexto de interpretación y de justificación es un contexto que tiene que revalidarse en 1840, en el siglo XIX. Sí, no sé si sería aplicable la teoría marxista para este momento. Claro, por eso mismo. Y no sé, más allá de que fuera aplicable, supongamos de que fuera aplicable, ¿alcanza para que las generaciones nuevas interpreten el mundo desde ese paradigma? No, porque esa Weltanschauung, esa imago mundi, esa imagen del mundo que se va configurando, mis hijos, por ejemplo, que me han escuchado toda la vida a mí, pero ellos tienen la configuración de la realidad, que ven la realidad totalmente distinto. Entonces yo pregunto, ¿estoy viejo? No, capaz que estoy examinando con una lente que ya no refleja, ¿viste? Puede ser, es más factible eso. Ahora, acá hay una revolución de orden virtual que creo que es tan impactante como el Renacimiento, tan impactante me parece
como la imprenta, como la pólvora, como la reforma, hasta un hombre como Engels, socio del Marx, sabía decir. Bueno, estas revoluciones que se han dado son revoluciones que se dieron precisamente porque hubo una transformación en nuestro modo de concebir la realidad, y que no tuvimos en ese momento un método para examinarlo. Por eso que esa morfología comparada es eso, es la posibilidad de entender, por ejemplo, cómo, qué sé yo, el Chiguantí, que es un chino que unifica China en el 420 a.C., 280 a.C., y es similar a este hombre, Augusto, César Augusto, ¿no es cierto? Octavio, ¿no es cierto? Después César Augusto, que hizo los 100 años de paz romana y unificó toda Roma. ¡Qué casualidad! Lo que pasa es que la lente con la cual tenemos que examinar y comparar es la que tiene que estar ajustada. Y bueno, yo creo que el método es ese. Me parece que ¿Es aplicable el método? ¿Cómo? ¿Es aplicable? ¿Cómo lo aplicas? Bueno, en la comparación, en la relación, porque... Vos hablabas de la educación, ¿cómo lo aplicas en un aula? Perdón, ¿cómo lo...? Claro, ¿cómo aplicas el método que planteas en un aula? En un aula. Bueno, hay que modificar, hay que planificar, hay que replantearse el alcance de la currícula. Es decir, la currícula, las materias tienen que ser rearticuladas, como decía hace un rato. Es decir, si vas a enseñar lógica, también, bueno, ¿por qué no lo articulas por con...? ejemplo, Bueno, pasa con lo mismo pasa con... Que en el Calvario ellos tienen articulados, por ejemplo, creo que es administración, contabilidad y derecho, si no me equivoco. Muy buena idea. En diferentes días. Muy buena Creo idea. que hay un día que tienen las 3 materias juntas con los profesores. ¿A eso te referís con este método? Sí, digamos, básicamente es algo así. Sí. Bueno, cuando vos ves los trabajos antecedentes que hay en esto, por ejemplo, que articulan la política, el arte y la historia del pensamiento, vos ves ahí como uno es expresión del otro. Cuando decís, por ejemplo... Es como enseñar la matemática aplicada, digamos, cuando vos ves solo matemática en teoría, pero después ves la matemática aplicada, la realidad sería más o menos... Ahora, así. cuando vos entras en el juego de articular las distintas disciplinas, das un paso más, porque el paso te conduce a otra esfera. El paso te conduce a hacer una germinación cruzada, lo que se llama en epistemología, en filosofía de la ciencia, se llama germinación cruzada. Cruzo los resultados de uno y de otro. Fíjate, te doy un ejemplo. Yo me pone en una galería de arte y yo no conozco Paul Cézanne ni conozco el cubismo, pero sí sé que ahí hay una influencia directa de una corriente de pensamiento idealista que es Kant, que es el kantismo. Y el kantismo es un idealismo trascendental, o sea que lo que busca es ver cómo impacta sobre las sensaciones, cómo organiza y armoniza las sensaciones. Y pasa eso, porque Paul Cézanne, ¿qué hace con el cubismo? Mira la realidad y traducirla a signos, símbolos, pero que están detectados primero por su capacidad de armonizar subjetivamente. O sea que han pasado por el tamiz de la organización subjetiva. Hasta ahí fue kantista, y eso es lo que le permite a ese tipo desarrollar ese tipo de pintura, distinta de la pintura que hacen, por ejemplo, los impresionistas, que están afectados por otras escuelas de pensamiento, en las cuales no te quiero involucrar, pero que tienen que ver con el empirismo. Te vas a dar cuenta porque eso es una corriente de pensamiento en donde se recalifica la sensación. Y bueno, los impresionistas hacen eso. Volver a calificar las sensaciones, darle un lugar destacado a la sensación. No sé si contesté lo que pregunté. No, sí. O si me fui por la... Después te transformas. Sí, bueno. No, filósofo, se va por la rama. No por la rama.
Claro, es imposible. Es imposible, está en la naturaleza el sujeto. Hablamos el otro día de 1840. No, que yo me entusiasmo, disculpen, pero si vos me haces volver así como compartiendo el che, pero yo te pregunté esto bueno, y entonces yo te respondo. Yo trato de ser más concreto. En la vida. Hablaste del 1840 con la actualidad virtual. Hablamos sobre lo que hoy refleja el adolescente o el joven. Sí. Lo que significa hoy Instagram, hoy las redes sociales. ¿Cómo aplicas? O sea, vos dejás el viejo paradigma para encontrar un nuevo con respecto a esto, hoy en la actualidad, con la virtualidad. Yo creo que la virtualidad es algo ineludible. No se puede escapar a este nuevo lenguaje y a esta nueva forma de lógica y esta nueva forma de descifrar operaciones y transitar por las operaciones mentales, ¿no? Mentales y sensibles, o sea que donde están combinadas. Esto para mí que exige y reclama otra mensura, otro instrumento de medición. Ese instrumento de medición yo creo particularmente que se llama psicología o epistemología genética. La epistemología genética da cuenta de cómo se construyen las operaciones mentales. Bueno, y esto que ocurre con el lenguaje virtual también. Ustedes fíjense que hay una serie de combinaciones que reproducidas hasta a la n dimensión llegan a ser prácticamente una realidad paralela, construyen una realidad paralela. O sea que uno no le puede dar la espalda enteramente, totalmente a esto. También hay algo, ¿no? Cuando la cultura se convierte en tecnología, hay que preguntarse qué pasa con la cultura. Porque la cultura es producción humana. Producción humana. ¿La tecnología no es producción humana? ¿Cómo? ¿La tecnología no es producción humana? La tecnología es más propia del proceso civilizatorio. En los desarrollos civilizatorios ahí está la tecnología. Mientras tanto, la cultura es como el alma del pueblo. Mirá el elemento que pongo. Sí. La están picando para que te pregunte. Claro. Porque ya me lleva